fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, pero muy buenos días. Por favor, saluda a su hermano, al que tiene a la derecha, a la izquierda. Dígale feliz año. Del año pasado no lo veía, ¿verdad? En el nombre precioso de Jesús. Bienvenidos, bienvenidos nuestros hermanos. Bendígalos, bendígalos. Damos gracias a Dios en esta mañana. Saludamos a nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook también. Les saludamos. Dios les bendiga grandemente. Un feliz año para los que no se hayan conectado con nosotros. Somos agradecidos. Gracias, muchachos. Lindo tiempo de alabanza, de oración en la palabra. Y antes, hermanos, de sentarnos, algunos que queremos hacer una oración, acompáñenme a hacer una oración estaba haciendo ahorita la pastora Gloria, pero oremos por nuestros hermanos en Venezuela, amén. Oremos por ellos. Algunos de nuestros hermanos de Venezuela están aquí con nosotros también, y son nuestros hermanos, somos familia, y tenemos que orar los unos por los otros. Oremos por Venezuela, por nuestro país. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos unimos, Padre Señor, con todos nuestros hermanos de Venezuela, Señor, con todo esto que está sucediendo allí en la hermana nación de Venezuela, Señor, pasando estos momentos difíciles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, Señor. Muchos de ellos están aquí con nosotros, pero sus familias, sus mamás, sus familiares, hermanos, están allí en Venezuela y están pasando por este momento de incertidumbre, momentos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús les bendecimos en esta mañana. Pedimos que tú coloques tu mano preciosa allí, bendícelos, guárdalos. En el nombre precioso de Jesús, Señor, bendice esta nación, Señor. Y lo que tú has comenzado, Señor, termínale, Señor, y bendícelos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia, tome asiento. Por favor, sean todos bienvenidos. Tema de este mes para nosotros, hermanos, vamos a hablar de un tema muy precioso. Es el evangelismo. ¿Qué es el tema? El evangelismo. Y tenemos un título en esta mañana, hermanos, ahorita que nos salga el título de nuestra enseñanza: un llamado a compartir. Ya nos va a salir el título. Un llamado ¿a qué? A compartir. ¿A compartir de quién? A compartir de Cristo Jesús. A eso ya nos salió aquí en la pantalla. Ya tenemos un llamado a compartir de quién? De Cristo Jesús. Un llamado a compartir. Eso es lo que la palabra nos quiere enseñar en esta mañana. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo número 1. El Evangelio según San Juan, capítulo número 1. ¿Sabe usted, hermano, que el Evangelio de Juan es el único que habla sobre las bodas de Caná de Galilea? Ningún otro evangelio lo nombra. Están los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, pero el evangelio de Juan es especial, es único. Y el evangelio es el único que, por ejemplo, presenta las bodas de Caná, habla de Nicodemo, ¿verdad? Hay temas especiales que solo están ahí en Juan. Y Juan nos muestra el evangelio y nos presenta a Jesús como Dios, como Dios. Mire que Mateo presenta al Señor Jesús, lo presenta a los judíos, y lo presenta como rey. Por eso habla de la genealogía. Mateo entonces está hablando y presenta al Señor Jesucristo a los judíos, para que lo vieran como rey. Y Marcos entonces se lo presenta a los romanos, y lo presenta como siervo, haciendo muchos milagros, señales, prodigios. Si usted quiere conocer de milagros, lea el Evangelio de Marcos. Y Lucas se lo presenta a los griegos, que eran más en la parte del hombre. Por eso en Lucas está todo el nacimiento de Jesús. Pero Juan presenta a Jesús como el Logos. Miren lo que dice la palabra en Juan 1:1. Dice la palabra del Señor: en el principio era ¿qué? El Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese era en el principio ¿con quién? Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era de la luz de los hombres, dice la palabra. En el principio era ¿qué? El Verbo, y el Verbo era con Dios. Ahí nos presenta al Logos, al Alfa y el Omega.
el principio y el fin. Y entonces Juan es un evangelio especial, diferente a los demás, ¿verdad? Y Jesús está ahí representado, y Juan nos está enseñando y nos presenta a Jesús como un Dios que divino, un Dios, el Logos, el que ha estado siempre, el que está desde el principio. Cuando dice en 1:1, dice: en el principio era ¿qué? El verbo. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio. En el principio también. Mire que está muy relacionado con Génesis 1:1, porque Él es ¿qué? Él es Dios. Él es Dios. Y entonces Juan nos escribe en esta hora, y nos queremos centrar, hermano, entonces en un llamado ¿a qué? A compartir. Un llamado a compartir ¿qué? La palabra del Señor. Y vamos a estar ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 29 en adelante. En el Evangelio según San Juan 1:29 en adelante. Dice la palabra del Señor entonces en Juan 1:29: el siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Pero entonces, hermano, necesitamos entender varias cositas. Mírenme en un momentico. Está hablando la palabra. Entonces Juan escribe el Evangelio, pero está narrando y hablando de Juan el Bautista. ¿De quién? De Juan el Bautista. Y el que escribe Juan, el que escribe el Evangelio, está narrando lo que él mismo vivió y lo que él mismo vio y escuchó. Entonces, para que nosotros entendamos la palabra del Señor, porque dice el versículo 29: el siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda hace 8 días el mensaje, hermano? ¿Dónde nacen los corderos? ¿En un qué? ¿Se acuerda que hace 8 días nos habló el pastor Mauricio y nos enseñó sobre que los corderos nacían en qué? En un pesebre sencillo y humilde. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre sencillo y humilde. ¿Por qué un cordero? Eran preparados ¿para qué? Para el sacrificio. Y mire entonces en esta mañana que estamos entendiendo la palabra del Señor y haciendo esta introducción, ¿no? Porque Jesús representa que el sacrificio perfecto y final por los pecados de la humanidad. Los judíos tenían la tradición de que de sacrificar un cordero para lavar sus pecados. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y nosotros entonces tenemos que entender cómo era que tenían que presentar los corderos, los animales para el sacrificio. Miremos un momentico en Lucas 22:19. Quiero leerles a favor de ustedes. Levítico 22:19 dice: para que sea aceptado, Levítico 22, libro de Levítico 22:19 dice la palabra: para que seas aceptado, ofreceréis un macho sin defecto dentro del ganado vacuno y dentro de los corderos o dentro de las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. No debía tener ningún defecto ofreceréis. Porque no será entonces, si hay algún defecto de alguna situación, no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. No se aceptará ni que sea ciego, ni que sea ni quebrado, ni mutilado, ni nada. No ofreceréis esto a Jehová, dice la palabra, ni pondréis ofrendas encendidas sobre el altar de Jehová. Entonces, por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero se necesitaba que ese cordero fuera sin defecto, ¿verdad? Un cordero que perfecto para poder nosotros ser perdonados. Por eso representa el sacrificio perfecto y final por los pecados de nosotros. Por eso en esta hora nos presenta esta parte, y Juan hace este relato y nos centra a nosotros y nos muestra a Jesús como el Cordero de Dios. Y dice el versículo 30: este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por eso vino y yo bautizándolo que en agua, dice la palabra. Entonces Juan nos presenta la palabra y nos está hablando de Juan el Bautista y cómo ve a Jesús, y cuando lo ve dice: he aquí el Cordero de Dios que quita que el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, esta es una introducción para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Y nuestro primer punto entonces es el encuentro que transforma. Un encuentro que ¿qué? Que transforma ¿qué? Nuestras vidas. Debemos de ser transformados por el poder de Dios. Miren lo que dice el versículo 35. Dice: los primeros discípulos. Ese es el título, ¿verdad? Los primeros discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo en esta hora, y mirando cómo Dios bendice nuestras vidas a través de ¿qué? De su palabra. Dice: al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿De Juan? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. ¿Estaba con quién? Con dos de sus discípulos. ¿Cómo se llamaban esos dos discípulos? Juan y Andrés. Juan y Andrés estaban, el apóstol, el que escribe, estaba que era discípulo ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? Entonces Juan, el que escribe, el apóstol Juan, está escribiendo el evangelio, está narrando y dice que Juan, ellos seguían a Juan el Bautista. ¿Por qué seguían a Juan el Bautista? Porque veía hambre y sed de Dios. ¿En dónde? En sus corazones. Tenían hambre de Dios. Por eso la palabra nos resalta en esta hora. Dice que cuando Juan vio a Jesús, dijo: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice la palabra que Juan y Andrés le seguían. Y cuando entonces Juan el Bautista ve a Jesús, les dice: ahora síganlo. ¿A quién? A él. Él es antes. Por eso lo presenta como el Logos. Lo presenta como el que, como el alfa y el omega, el principio y el fin, porque es Dios. Y entonces Juan el Bautista se corre para que Jesús comience su ministerio. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Versículo 38 para nosotros en esta hora. Dice la palabra que entonces, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, ¿quién? Los discípulos, les dijo: ¿qué buscáis? Es una pregunta ¿de quién? De Jesús. La misma pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Qué buscamos? Cuando venimos a la casa del Señor, hoy primer domingo del 2026, con toda la convulsión y con todas estas situaciones que están sucediendo, la pregunta es: ¿qué buscamos? ¿Venimos a buscar a quién? A Dios, a Jesús, ¿verdad? Venimos a buscarle. Pero muchos, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? Si los discípulos estaban siguiéndole, ¿verdad? Estaban comenzando a seguir al maestro y estaba comenzando su ministerio. Pero Jesús se voltea y los confronta y dice: ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos? También no nos lo hemos preguntado, ¿verdad? ¿Qué buscamos para este 2026? ¿Seguir igual o siendo transformados por el poder de Dios? Pregunta para nosotros: ¿cuántos de nosotros necesitamos cambio? ¿Sabe que todos necesitamos cambio? Pero mire, si usted llega y en esta tarde cae un aguacero y usted se embarra, se moja todo, usted llega a su casa y se cambia ¿de qué? De ropa, pero sigue siendo el mismo. A veces cambiamos por 8 días, cambiamos por un día, por emociones, pero no somos transformados por el poder de Dios, que es diferente. ¿Qué queremos? ¿Ser cambiados o ser transformados? Transformados por el poder de Dios. Pero Jesús sigue preguntando: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Muchos le buscan solamente por los milagros. Si una persona viene por un milagro, ¿Dios se lo concede? ¿Ustedes qué dicen? Si es su voluntad. Pero muchos han venido a la casa del Señor por un milagro ¿de qué? De sanidad. ¿Dios se lo ha contestado? Sí, pero tan pronto sean sanos se van. Muchos vienen por un milagro ¿qué? De trabajo. Señor, concede trabajo, ayuno, oración. Dios le concede el trabajo y le dicen: chao, Dios, ¿verdad? Otros
Le han pedido así: Señor, bendíceme con un auto. ¿Es malo las bendiciones? No, son buenas. Pero cuando las usamos mal, muchos han venido solamente a buscar a Dios porque les conviene. Muchos estamos aquí en esta mañana, buscamos mucho, otros vienen por conocimiento, por adquirir conocimiento nomás, por una experiencia, por milagros de economía, de salud, ¿verdad? Por eso la pregunta a Jesús se vuelve otra vez y se vuelve a nosotros entonces en esta mañana y le pregunta: ¿qué buscáis? Se había hecho esa pregunta: ¿qué buscamos de Dios? La pregunta: ¿qué le traemos? ¿Qué le vamos a dar a Dios en este 2026? ¿Qué le vamos a dar? Porque generalmente venimos solamente a pedir: Señor, dame, dame, dame. Señor, este año necesito trabajo. Señor, necesito. Claro, necesitamos las bendiciones de Dios, sí. Pero el Señor está diciendo: oiga, ¿y nosotros qué traemos? ¿Cuál es nuestra ofrenda para nuestro Dios? ¿Qué le estamos presentando a Dios? ¿La pierna quebrada? ¿Damos a Dios de lo que nos sobra? Dios te está preguntando: ¿cuál es tu talento? Muchos que tienen sus talentos ahí guardados, allí nuestros hermanos en YouTube, Facebook, con talentos preciosos que Dios les ha dado y los tienen guardados. Por eso Jesús se volteó a sus discípulos. Ellos lo estaban comenzando a seguir. Estaba Juan y Andrés siguiéndole, pero calladitos. Pero Jesús se voltea y les confronta. Tremendo, ¿no? ¿Qué buscáis? Y es la pregunta de Jesús para nosotros. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Dónde vives, Señor? ¿Dónde estás? Pero Jesús, en su infinita misericordia, después de confrontarlos, les dijo: ¿qué buscan? Les dijo: venid y ved. Que a veces Jesús abre sus brazos y le dice: vengan, vengan, vengan y me conocen. ¿Qué quiere Jesús con nosotros? Que le conozcamos al Dios al Dios vivo, al Dios que cambia, que renueva y que transforma nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ser transformados por Dios en esta mañana? En el nombre, denle un aplauso al Señor y dígale: sí, Señor. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Dice que se quedaron aquel día con Jesús. Y cuando nos quedamos con Jesús, Él nos cambia, nos renueva, nos transforma, ¿verdad? Cuando nuestro corazón está dispuesto a ser transformado. Judas siguió a Jesús. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ah? ¿Usted cree acaso que Judas no hizo milagros? Claro, claro, Judas hizo milagros. ¿Se acuerda que el Señor los mandó de dos en dos? Dijeron: Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios. En tu nombre levantamos los enfermos. En tu nombre echamos fuera los demonios. Resucitamos los muertos. Y a veces el Señor dice: apartaos de mí, porque no os conozco. Entonces nosotros en esta mañana, cuando Jesús está ahí con sus discípulos que le comienzan a seguir, Jesús les dijo: venid y ved. Dice: y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora décima. Pero cuando nosotros nos quedamos con Jesús, debe haber un cambio, un arrepentimiento y una transformación. ¿Qué debe haber en nosotros? Cambio, arrepentimiento y transformación. ¿Qué está pidiendo Dios para el 2026? Que nuestras vidas sean transformadas. Yo me puedo cambiar de esta ropa, ponerme otra, más de sport, más oficial, pero si no soy transformado, seguimos siendo los mismos. Muchos este año hacen promesas: este año sí voy a leer la Biblia. Y usted comenzó y hasta ahora ha leído un capítulo, otros ni medio, porque son solamente promesas. Y pensamos que eso es ser cambio. No, hay que ser renovados, transformados por el poder de Dios. ¿Qué implica? Que necesitamos nacer de nuevo, confesar nuestros pecados, aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, arrepentirnos y tener fe, una fe genuina, diaria, todos los días. Ser transformados por el Señor es cuando, todos los días. ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Todos los días. Por eso el Señor Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz
y sígame. ¿Es fácil tomar la cruz de Cristo? No, no es fácil. Pero hay que tomarla. ¿Cuándo? Todos los días. Por eso a veces solamente cambiamos unos días, un tiempo, pero no lo hacemos constantemente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr hacer ese cambio? Cuando Jesús dijo, venid y ved. Cuando nosotros entramos en oración, en estudio de su palabra, y cuando no solamente tenemos el conocimiento, sino que hay vivencia. Hoy más que nunca el mundo está pidiendo ¿qué? Vivencia, cambio. No solamente a veces personas que hablan muy bonito, hablan y hablan, pero sus vidas son ¿qué? Totalmente ¿qué? Vacías, sin Dios. Porque una cosa es lo que dicen, pero otra cosa es lo que viven. No vamos a seguir otra vez, hermanos, para este 2026, otra vez con los mismos problemas, las mismas dificultades, la misma gritería, la misma grosería. No, tenemos que decirle, Señor, transforma ¿qué? Nuestras vidas. Necesitamos ser ¿qué? Transformados por el poder de Dios. ¿Cuántos necesitamos ser transformados? Yo levanto mi mano. Necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos dejar de hablar tanto y que tener más vivencia, realidad en la palabra. Por eso Jesús, cuando los primeros los confronta y dice, ¿qué buscáis? Es un compromiso de quién, de nosotros. El Señor está buscando que nos comprometamos con Él. Y por eso les dice, venid y ved, vengan y miren. Y ustedes mismos tengan la experiencia, ¿verdad? Que eso es lo que Dios nos está buscando y le está pidiendo de nosotros. Estamos hablando, hermanos, de evangelismo. Y el evangelio de Juan, hermanos, nos da ese ejemplo. Nos habla a través de quién, de sus discípulos. Nos habla a través de sus discípulos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender lo que Dios está hablando a nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Mire que la palabra dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, de los dos que habían oído a Juan. ¿Cuáles dos? Entonces estamos hablando, Juan y Andrés habían seguido a ¿qué? A Jesús. Juan se encuentra a Andrés y lo llama para que sigan al maestro. Versículo 41, pero halló primero a su hermano. ¿Quién? Andrés. Andrés tenía un hermano que se llamaba Simón, Pedro. Entonces Juan llama ¿a quién? A Andrés y le dice, sigamos al maestro. Y Andrés dice, oiga, pero yo tengo un hermano, necesito que mi hermano también que conozca de Cristo Jesús. Y entonces, primero que hay que hacer, hermano, indica una urgencia, una prioridad. Comenzó por su círculo que cercano, comenzó por su familia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, hermano, en el evangelismo en este tiempo? Vamos a comenzar por quién, por nuestra familia. Dígale, hermano, vamos a comenzar por nuestra familia, porque necesitamos dar un paso más. ¿Cuántos aquí han sido llamados? ¿Usted ha sido llamado? Amén. ¿Usted está siendo preparado por Dios? Dios llama, Dios prepara, pero Dios envía. Este es el tiempo, hermano. El año pasado estuvimos en Raíces y Fundamentos. ¿Cuántos estuvieron en Raíces y Fundamentos? A ver, levanta la mano, que se graduaron, ve algunos, la gran mayoría. Ahora hay que dar el siguiente paso, hermano. No solamente Dios nos llamó, nos salvó, pero Dios nos ha preparado para que vayamos y demos un paso más. ¿Ir a qué? A compartir el evangelio del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, ¿qué? Dice que comenzó por aquellos que Dios ha puesto cerca a nosotros. ¿Cuál es la persona más cercana? Nuestra familia, ¿verdad? Su esposa, su esposo, sus hijos. Sus hijos son todos convertidos. Amén. Y un amén, salvó el culto, siervo. Amén. Pero no todos, ¿verdad? ¿Sabe por qué algunos de nuestros hijos no vienen a la iglesia? Muchos hijos de los pastores que los conocemos no están en Cristo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se predica y se enseña y se habla, pero otra cosa es la vivencia. ¿En dónde? En casa. En casa hay otra forma de vivir. Ahí hay gritería, hay grosería, hay maltrato. Y hay veces, no nos gusta a veces, iglesia, que nos hablen de estas cosas, ¿verdad? Porque nos afectan directamente a nosotros y nos ofenden a veces cuando nos dicen la verdad. Pero la palabra de Dios es como un espejo. Y ahí no podemos mentir, no podemos mentirle a Dios.
Por eso entonces, hermano, al primero que nosotros tenemos que compartirles, ¿a quién? A la familia, a nuestro entorno, al que está ahí cerquita. Andrés buscó ¿a quién? A su hermano, al que tenía su hermano. Oiga, mi hermano es pescador y ese es tremendo, pero le voy a hablar de Dios, le voy a hablar de Dios. Y sigue diciendo el versículo 41: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías. ¿Hemos hallado a quién? Al Mesías, simple pero poderoso. ¿Qué significa Mesías? Significa que ungido. ¿Qué significa Mesías? Ungido, el elegido, el Mesías profetizado. Jesús era profeta, sacerdote, rey. Por eso nosotros tenemos que compartir de su amor. ¿Qué le dijo? ¿Hemos hallado a quién? Al Mesías. Mire que no fue un sermón elaborado, no fue tremendo teólogo o esperar para que aprendamos tanta teología para poder compartir. Muchos de nosotros compartieron en el servicio pasado. Conozco al Señor hace más o menos 50 años. Y cuando nosotros nos convertimos nos decían: bueno, y ahora a testificar de Cristo. Yo decía: oiga, pero si no me sé ni un versículo, todavía no me sé ni Juan 3:16. Pero decía: usted tiene que dar testimonio de lo que Dios hizo. ¿Qué voy a compartir? ¿Qué vamos a hablar a nuestra familia? Pues de lo que Dios ha hecho. ¿En qué? En nuestras vidas. Dios ha hecho algo en su vida, hermano. Dios ha hecho algo en su vida. Dios le ha cambiado, le ha transformado. De eso es que tenemos que hablar. De eso, de eso. Por eso dice la palabra que Andrés fue y buscó ¿a quién? A su hermano. ¿Y qué le dijo? ¿Hemos hallado a quién? Al Mesías. Porque ellos entendían: Mesías, el ungido. Entonces necesitamos un cambio, una renovación, una transformación, de un testimonio genuino. ¿De qué? De vida. No necesitamos ser teólogos ni expertos en la palabra, sino que podamos compartir de lo que hemos encontrado, de nuestra propia ¿qué? Experiencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es ¿qué? Hablarle ¿a quién? A nuestra familia. Lo primero que vamos a hacer, hablarle ¿a qué? A nuestra familia. ¿De qué le vamos a hablar? De lo que usted, de su propia experiencia, de lo que Dios ha hecho en su vida. La pregunta es: ¿acaso Dios no ha hecho nada en nuestras vidas? ¿Acaso seguimos igual, siendo vulgares, groseros, con vicios? Muchos luchan, y hablaban en el servicio pasado, como una familia pastoral. Es real la historia, es real. El pastor estaba el domingo predicando la palabra, predicaba la palabra, y la esposa estaba en la esquina, escondida, fumándose un chicote. Y ella misma lo cuenta, para avergonzarse ella misma. Dice: yo estaba en la esquina fumándome mi chicote, cuando pasó una hermana y dice: ¡ay, adiós, pastora! Y ella dijo: uy, trágame tierra. Pero dice que en ese momento el Espíritu le habló y cogió ese chicote y lo tiró y lo pisoteó. Y lo pisoteó y lo pisoteó. Dijo: no más, no más ese vicio. Tomó una decisión así crucial: no más ese vicio. Y dice que cuando ella volvió a la iglesia, su esposo predicaba, le pudo dar testimonio y decirle: hoy he podido vencer ese vicio. No sé cuál será el suyo. Todos a veces tenemos situaciones. ¿Por qué nos gusta el pecado? Es la pregunta. ¿Sabe por qué? Porque nos causa placer. ¿Por qué la gente bebe? Porque lo vuelve otro. ¿Por qué consume drogas? Le da placer. Diferentes situaciones, vicios, cosas que tenemos que a Dios no le agradan, porque a veces sentimos demasiado placer por ellas. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces, hermanos, nosotros? Testificar ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿A quién? A nuestra familia. Hablar del Mesías, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y mira lo que dice el versículo 42, 1:42. Dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Dio el tercer paso. Primero que se convirtió él, estuvo seguro y dijo: y ahora mi hermano. Pero no solamente se conformó con darle testimonio, sino que le dijo: camine
y lo llevó al culto, lo trajo a la iglesia, le presentó a Cristo. Es decir, que no se quedó ahí, sino que dio un paso más. No solo le habló, sino que lo llevó. Es decir, que tenemos que dar un paso más. ¿Qué tenemos que hacer? Dar un paso más. Este año, hermano, no nos podemos quedar solamente en palabras, sino que en hechos. Y vamos a comenzar a orar. Tal vez usted va a tener que hacer una lista, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, su familiar. Y usted va a comenzar a hacer esa lista y decirle: oiga, mi padre necesita a Cristo Jesús. Y tal vez le hemos hablado y le hemos compartido, pero como él no ha visto cambio en nuestras vidas, por eso no cree. Necesitamos tenerse, que Dios nos ayude a cambiar y ser renovados, porque necesitamos que no solamente es por nuestros hechos, ¿verdad? El que convence es ¿quién? El Espíritu Santo. No solamente le habló, sino que lo llevó, porque el que transforma es ¿quién? El Espíritu Santo. Es el que transforma, el que cambia, el que renueva. Es el que nos produce en nosotros cambio, renovación y transformación. Mire, leamos un momentico lo que dice la palabra en segunda carta a los Corintios 5:17. Segunda carta a los Corintios 5:17 en adelante dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien me reconcilió consigo mismo por medio de quien, de Cristo, y nos dio el ministerio, que nos dio la palabra, el Señor, ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. ¿Qué nos encargó Dios? La palabra de ¿qué? De reconciliación. Filipenses 1:6 dice: y estando persuadido de esto, al que comenzó en vosotros la buena ¿qué? La buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? Hasta el día del Señor. ¿Quién la va a perfeccionar? Cristo Jesús. Pero necesitamos tener un compromiso con Dios, un compromiso de la palabra del Señor. Y sigue diciendo nuestro relato en el versículo 43, porque estamos viendo el relato de Juan, ¿verdad? Versículo 43 dice: y al siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? A Galilea. ¿Y halló a quién? Y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Qué dijo Jesús? Sígueme. A los discípulos, cuando comenzaron, se volteó y le dijo: ¿qué buscáis? Y a este discípulo le dijo: sígueme, sígueme. La pregunta de nosotros hoy es: ¿qué implica seguir a Jesús? ¿Qué nos implica a nosotros seguir a Jesús? Primero, amarle sobre todas las cosas. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? O tal vez, quién sabe, ¿no? Recuerde que primero Dios, segundo es su esposa, su esposo, tercero son sus hijos, cuarto su trabajo, quinto, hermano, el resto de su familia. Muchos cambiamos el orden de Dios. Primero Dios, porque le amamos a Él, pero segundo es su esposa, su esposo, y tercero son sus hijos, porque ellos crecen y se irán. ¿Quién queda? Su esposa, su esposo. Y muchos hombres cambian el orden y van y pelean por sus hijos, amén, pero pelea con su esposa y no se ponen de acuerdo. Y cuando ellos parten, los dos viejos se quedan mirando así: ¿y usted quién es? No se conocen, no se conocen. Por eso la palabra de hoy nos invita, cuando Jesús dice sígueme, implica primeramente que amarle sobre todo, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? Negarnos a nosotros mismos. Pero negarse a uno mismo es que dejar el pecado, dejar lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Muchos dicen: no, sí, las cosas de Dios son bonitas, pero es que yo no estoy de acuerdo con. Vaya la palabra. No peleemos nosotros, hermanos. Deje que la palabra se defiende sola. Es que yo no, a mí no me parece, es que yo no creo. Ah, bueno, eso es lo que usted dice, usted no cree, pero la palabra dice, eso es lo que la palabra dice.
¿Qué vamos a hacer? Lo que la palabra diga. Por eso lo que la palabra dice, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso predicamos la palabra de Dios. No nos inventamos cosas, ni estamos inventando. No, es lo que la palabra dice, lo que la palabra dice. Y Jesús les dijo: síganme. Pero seguir a Jesús cuesta. Por eso estamos diciendo que lo primero es que amarle. Segundo, negarnos a nosotros mismos. Dejar lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra. Tercero, obedecer sus mandamientos. ¿Obedecer qué? Su palabra, fielmente obedeciendo que la palabra. Si está escrito en la palabra, eso es lo que vamos a hacer. Y cuarto, esforzarnos en qué, en creer a Jesús, enfocarnos en Jesús. ¿Y cómo nos enfocamos en Jesús? Cuando tenemos humildad, cuando hacemos servicio, cuando servimos a quién, a los demás. Somos humildes, sencillos. Tenemos servicio para los demás cuando perdonamos al hermano. Cuando la palabra dice: amaos los unos, ¿nos amamos los unos a los otros? ¿Quién sabe, no? Al que tiene al pie, y a veces discutimos, peleamos, le decimos cosas, herimos a las personas. Y después de que las herimos, sí le pedimos perdón, pero esa persona va quedando ¿qué? Herida, sí, su esposa, su esposo, sus hijos. A veces hablamos mal del esposo, de la esposa. No, no lo haga, menos en público. No, tal vez hay cosas, hay errores. Sí, todos tenemos errores. Y hay veces la esposa dice: oiga, le he dicho 40 veces que no deje eso ahí. Bueno, amén, pero dígaselo allá, los dos. No se lo diga en público. No, claro, tenemos que corregirnos, sí, pero privadamente, no en público. Hay muchas cosas. Entonces necesitamos ser humildes, servir, pedir perdón y amarnos los unos a los otros. Una entrega ¿qué? Voluntaria. Por eso necesitamos decisión. ¿Decisión de qué? De cambio, de renovación y transformación. ¿Qué dice la palabra en Romanos 12, 1 y 2? Dice: renovados, transformados. Dice renovados y qué, transformados. Romanos 12, 1 y 2. Que nos renovemos, que seamos transformados por el poder de ¿quién? De Dios. Que transformemos ¿qué? Nuestra mente y nuestro corazón. Si usted sigue haciendo lo mismo, ¿cuáles van a ser los resultados? Pues los mismos. Pero si usted en esta mañana dice: oye, yo necesito ser transformado por el poder de Dios, necesito que Dios me cambie. Cuando Dios nos invita: ven, sígueme. Jesús tomó la iniciativa, ¿verdad? Entonces Juan le habla a Andrés, pero Andrés tiene un hermano que es Pedro, y entonces le dice: oiga, venga. Ahí está el Mesías, el ungido de Dios. Simón a Felipe, y Felipe busca a Natanael. ¿Sí ven cómo van sembrando cómo se va sembrando la palabra? Y entonces estamos entendiendo, hermanos, en esta mañana que necesitamos seguir a Jesús. Cuando hay un evangelismo personal, cambia. Necesitamos tener que un testimonio de vida y una verdad bíblica. Un testimonio de vida y una verdad ¿qué? Bíblica, que lo habla ¿qué? La palabra del Señor. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es a mi manera, no es lo que, como está escrito. Entonces, para que entendamos, ¿no?, lo que la palabra nos está diciendo en esta hora. Y dice la palabra que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe habló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Felipe utilizó las mismas palabras de Jesús: vengan y vean, vengan y comprometámonos con Dios. ¿Cuánto nos queremos comprometer con Dios, hermanos, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús? Entendiendo que Dios, pero necesitamos saber entonces cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, ¿cómo vamos a llevar su palabra? ¿Cómo vamos a evangelizar? Entonces, primeramente, asegúrese tu propio encuentro con Jesús. Si yo no he cambiado, muchos sin cambiar, sin ser renovados y transformados,
Queremos hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, oiga, seguir a Jesús nos hace que cambiemos y seamos transformados por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegúrese primeramente que usted ha cambiado, has tenido un encuentro genuino con Dios. Por eso Jesús dijo, venid y ved. Segundo, comienza con tu círculo cercano. ¿Con quién vamos a comenzar? Con nuestra familia, con los que tiene al pie, con los vecinos, las vecinas. Por eso están los grupos, los GCI. Mi hermana Rutica invita ya a las amigas, ¿verdad? Las vecinas, y van al grupo, ¿verdad? Allá los vemos los lunes, aunque a veces dice la hermana, pensará que no, allá los vemos, hermano, los lunes. Las vemos allá muy juiciosas, que están allá compartiendo del amor de Dios. Tercero, comparta su testimonio sencillo, pero que usted dice, hemos hallado que al Mesías, al ungido de Dios. Siempre que usted invite, no imponga nada. Invite, no imponga. No es por las malas, no es por darle bibliazos, no es por decirle, si ve, hijos del diablo se van a ir al infierno. No, no es la forma correcta. ¿Quién es el único que juzga? Dios. Claro, nosotros podemos exhortarle, sí, exhortamos para bien, pero ¿con qué? Con amor. Ven y ve, dijo Jesús. Y cuando sucedan estas cosas, celebra el efecto ¿qué? Multiplicador. ¿Un efecto qué? Multiplicador, que cambie, que renueve, que transforme nuestras vidas. Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es asegurarnos cómo estamos nosotros mismos. ¿Estamos comprometidos con Dios, hermanos? A cambiar, a ser renovados. ¿O nos cuesta? Nos cuesta, ¿verdad? Y necesitamos preguntarnos, Señor, ¿realmente yo ya cambié? ¿Yo ya fui transformado por Dios? ¿O todavía estamos todavía muy, muy lejos? Necesitamos ese tiempo y ese momento difícil. Necesitamos nosotros, escuche esta frase, necesitamos ser transformados para convertirnos en transformadores de otros. ¿Cuántos queremos que otros se transformen? Primeramente, ¿quién? Necesito transformarme, soy el primero. Necesitamos ser transformados para convertirnos en transformadores de vidas que sigan aquí a Cristo Jesús. Si nosotros, hermanos, estamos comenzando nuestro primer servicio este año, si nosotros ganáramos uno en el año, ¿cuántos quedaríamos al final? ¿Cuántos quedaríamos al final? No cabríamos aquí. Somos 450, 500 a veces, otras veces 300, ¿verdad? Pero si ganáramos uno en cuánto, uno en el año, no sin ir tan lejos, uno en el año. Necesitamos nosotros entonces un evangelismo personal. El evangelismo personal no es un programa, es un estilo de vida, de cambio, de renovación. Decirle, Señor, aquí estamos. Comencemos a mirar cómo está nuestro encuentro con Dios. ¿Estamos multiplicando, hermanos, o estamos dividiendo? Entonces nosotros, hermanos, en esta mañana tenemos que entender lo que Dios nos quiere decir, hermano. Por eso está la palabra en Juan. Juan entonces, hermanos, nos habla y nos muestra cómo comenzó a él a evangelizar y a ser cambiado. Juan le habló a quién, a Andrés, y Andrés dijo, oiga, mi hermano tiene que ser salvo, y comenzó dijo, le voy a mostrar, y lo llevó para que él mismo, ven y ved, vengan a Cristo Jesús. Le habló de Felipe, y Felipe a Natanael. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta mañana. Coloquémonos de pie para orar, hermano, en esta hora, y pedirle a Dios que Dios sea ayudándonos, ¿verdad? En este tiempo necesitamos este momento precioso, la obediencia, obedecer a sus mandamientos, el amor al prójimo, tener una intimidad personal con Dios. ¿Qué necesitamos? Intimidad con Dios, un cambio y una transformación. Por eso nosotros en esta mañana necesitamos decirle, Señor, aquí estamos. La obediencia, obedecer a sus mandamientos, el amor al prójimo, amarnos los unos a los otros, intimidad personal. Decirle, Señor, te necesitamos. No será en mis fuerzas,
sino en las fuerzas de Dios. Necesitamos evangelizar, proclamar la palabra de Dios, discipular, formar, para que haya una transformación integral. ¿Una transformación qué? Integral en nuestras vidas. Y que Dios, permitamos que Dios sea el que nos cambie, el que nos renueve, que nos guíe. Jesús, estando en la cruz del Calvario, estaba juntamente con él un ladrón. ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? Pero sabe que ahí no terminó el evangelismo de Jesús. Jesús entrega su vida ahí en la cruz, pero se acerca un soldado. ¿Y qué hace el soldado? Lo atraviesa, porque le mandaron, vaya y mire a ver si está muerto. Pero cuando atravesó, dice que salió ¿qué? Sangre y agua de su costado. ¿Y qué dijo este soldado? Verdaderamente estaba reconociendo lo que miles de personas a su alrededor estaban viendo la crucifixión y no habían podido reconocer. Y este soldado, que tal vez no tenía mucho conocimiento, sino que tal vez había escuchado no cosas buenas de Jesús, cuando lo atraviesa con la lanza, dice, era verdaderamente que lo reconoció. Nosotros lo reconocemos como el Hijo de Dios. El Señor dice, sígueme, pero seguir a Jesús nos cuesta. Por eso en esta mañana, hermano, estamos entendiendo que vamos a evangelizar y vamos a llevar su palabra, pero Dios nos confronta primero a nosotros. Por eso le decimos, Señor, gracias en esta mañana. Cuando el Señor nos pregunta, ¿qué buscáis? Tenemos que tener una respuesta a Jesús. Decirle, Señor, cambia nuestras vidas. No queremos seguir el 2026 otra vez con las mismas, otra vez fallando, otra vez pecando, otra vez en las mismas situaciones, sino que necesitamos ser ¿qué? Renovados y transformados por el poder de Dios. A eso nos invita la palabra esta mañana, a que miremos nuestras vidas y nos confrontemos, porque el que nos confronta es Jesús. ¿Qué buscáis? Venid y ved a Jesús, venid y ved su amor, su misericordia, lo que hace en nuestras vidas. Pero necesitamos nosotros tener esa voluntad de cambio y de ser transformados. Levantemos nuestras manos y digámosle, Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, renueva y transforma nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Renueva y transforma nuestra mente, Señor. Padre, no queremos entrar en este 2026 otra vez con nuestras mismas situaciones, Padre amado, Señor. Otra vez con nuestros mismos pecados, Padre eterno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos, dirígenos, Señor, renueva, transforma. Nuestros hermanos allí en YouTube, que también podamos comprometernos más con Dios, decirle, Señor, aquí estamos, Padre amado, Señor. Gracias por los que tal vez han podido salir, los bendecimos, pero que también haya un cambio y una transformación de vida en el nombre precioso de Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana gloriosa, preciosa. Este primer servicio, Señor, queremos consagrar nuestras vidas, Señor. Consagramos este nuevo año, Padre eterno, Señor. Pedimos la bendición del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Pero que todo sea conforme a tu voluntad, Dios mío, tu voluntad, no la nuestra, Señor. Nosotros oramos, clamamos, pedimos, pero Señor, que se haga tu voluntad en cada vida, en cada hogar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, este precioso tiempo, Padre amado, Señor, que hemos apartado, Señor, en esta mañana para venir a tu casa, para alabarte, para adorarte, Señor. Decirte, Padre, te amamos, te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Padre, inquieta nuestras vidas, Señor. ¿Cómo estamos, Señor? Para poder llevar el mensaje a otros, para que otros sean también transformados por tu palabra.
Padre, ayúdanos, Señor. Necesitamos ser transformados para que otros se transformen por medio del testimonio en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Esta mañana te entregamos este tiempo y pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Bendecimos esta mañana y bendecimos nuestros hermanos allí en YouTube y en Facebook. Dios les bendiga grandemente. Por favor, tomemos asiento.